21:59, seguimos en un programa especial extendido, esperando información oficial. Vamos a recuperar, Juan, lo que se sabe hasta este momento sobre el cuerpo hallado en horas de la tarde de hoy. Bueno, la información oficial del comunicado de la Fiscalía habla de un cuerpo hallado antes del mediodía, alrededor del mediodía de hoy, por esas horas, a 200 metros de la LOF en Resistencia a Cuyamen, en el curso del río Chubut, hasta la hora, son pasadas las 10 de la noche, no está confirmado aún que se trate de Santiago Maldonado. Están trabajando los peritos en el lugar, está, como bien decía Berco hace un rato, ya llegó el Cuerpo Argentino de Antropología Forense, están levantando los rastros. Es fundamental las pericias que se van a desarrollar en estos momentos y de alguna manera peritar no solamente el cuerpo encontrado, sino también la zona adyacente, el lugar, lo que se llama levantamiento de rastros. Sí. En lo que es el lenguaje de la criminalística y analizar la situación. Bien. Eso es lo que hay hasta este momento desde el punto de vista judicial y, si se quiere, pericial. Estamos en comunicación con el reconocido el doctor en criminalística, el doctor Torres, que tiene muchísima experiencia, es docente universitario, está con cátedras. Doctor Torres, buenas noches y un gusto en saludarlo. Señor Silvestre, un gusto en hablar con usted, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias por atendernos. A ver, ¿qué es todavía, bueno, esperando la información oficial, pero qué es lo primero que se hace en estas circunstancias, ¿no? Cuando se encuentra un cuerpo para preservarlo y para saber data de muerte, momento en que se murió, cómo murió. Bueno, debemos cumplir una serie de pasos. El primero es el examen individual. ¿Esto qué es el examen individual? Determinar sobre el individuo específicamente. Se trata de una persona del sexo masculino, de determinada complexión, de determinada estatura, de tal edad, si es que la edad aparente se puede obtener y el cuerpo así lo permite. Luego, procurar su identificación. Para esto van a tener que retirar el cuerpo de la escena y ya esto se va a trabajar seguramente en la morgue. Me imagino que la morgue de Esquel, que es la más próxima, y por supuesto que creo que es lo más importante y la mayor expectativa va a estar en determinar cuál es la causa de la muerte, ¿verdad? Esto obviamente que se puede determinar con todos los exámenes que se hagan sobre el cuerpo, ¿no? Y también la data, digamos, se puede en la proximidad saber día, digamos, aproximado de muerte, de cuánto. Yo creo que van a dar una ventana a los médicos y veo que está trabajando el Grupo Argentino de Antropología Forense, que es muy reconocido en esto. Van a dar una ventana de probabilidades porque hay una serie de factores que han intervenido aquí. Primero, la modificación climática desde el mes de agosto hasta acá. Claro. La temperatura de las aguas, que los ríos cordilleranos son de aguas muy frías, que tienden a la conservación, pero ya ahora, en esta época, la zona por la que corre el río Chubut, que se mantiene con una media anual de 5 grados, ahora ha levantado mucho. Entiendo que el cuerpo está atrapado en unas raíces, así que no está más allá de 1,5 metros, a lo sumo 2 de profundidad, lo que indudablemente en esa zona las aguas levantan la temperatura ya en esta época y es posible que algún proceso de descomposición pueda haberse acelerado, ¿verdad? Que ha venido retrasado si estamos hablando de la persona de Maldonado, ¿verdad? Claro. Y no se trata de otro cuerpo, claro, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿se puede saber si ese cuerpo permaneció todo este tiempo en ese lugar, si fue trasladado, si fue puesto? ¿Eso a través de los exámenes que se realizan en estas ocasiones se puede determinar? Y en realidad, de acuerdo a la posición, los médicos examinan lo que se llaman las livideces cadavéricas, que indican si el cadáver pudo haber cambiado la posición original. El agua tiende a retrasar los procesos de descomposición de los cuerpos y fundamentalmente lo que sí se puede determinar, no importa el estado que tenga el cadáver, es si murió ahogado o no. Esto se hace rastreando el fitoplancton y el zooplancton. Pequeños microorganismos que se encuentran en suspensión, microorganismos vivos,
que son vegetales, fitoplancton o animales, zooplancton. Esto, si la persona se ha ahogado, se puede rastrear en la médula ósea. Es un estudio de laboratorio que aquí en Argentina se practica sin ningún tipo de problema. Si se encuentra en médula plancton, está indicando que la persona murió ahogada. Sí, y mucho cuidado, tiene que ser plancton de ese río y de ese lugar, que es característico y propio y excluyente de otros lugares, ¿verdad? Así es como nosotros muchas veces hemos encontrado cadáveres en el delta del Paraná o en el Río de la Plata y hemos determinado que fue ahogado en otro sitio y se trata de un homicidio. Lo pongo a modo de ejemplo, no digo que esto sea o no lo sea. No, está Doctor, perfecto. el doctor Alejandro Berkovich le pregunta, la posibilidad de una deposición secundaria, como llaman en la jerga, o sea, de que se haya colocado el cuerpo que se encontró hoy al mediodía y que proviniera de otro lugar. ¿Cuán detectable es por las pericias que se practican, por ejemplo, la autopsia o lo que pueda establecer el equipo de antropología forense en el lugar, respecto de huellas, árboles y demás? Mire, en cuanto al lugar, hay que ver el lugar específicamente. En esto no puedo hablar genéricamente con inteligencia, no conozco el sitio específico porque estamos hablando de pocos metros, pero sí le puedo decir que el cuerpo en este sentido brinda información. A ver, y voy a hablar de un caso concreto. El soldado Carrasco fue llevado a la muerte en un sitio, fue depositado en otro sitio y finalmente fue hallado en un tercer lugar. Todo eso fue detectado por los médicos forenses en la autopsia, precisamente por las livideces cadavéricas que indican que el cadáver fue cambiado de posición. Mire, cuando se simula un homicidio, pretende simularse accidentalmente, por ejemplo, los dos lugares elegidos por los criminales son o el agua, ríos, lagos, lagunas, etcétera, o las vías ferroviarias, ¿verdad? Y los médicos forenses tienen la capacidad para determinar si un cadáver fue arrojado, murió en otro lugar y fue arrojado al río o a un medio de agua, o fue colocado en las vías del ferrocarril, sea por las livideces cadavéricas o sea determinando el hallazgo de plancton, por ejemplo. Y el plancton se busca en médula porque el cadáver que se encuentra en el agua, por los orificios naturales va a ingresar agua con plancton, pero no en la médula ósea. Solo eso puede haber pasado si la persona se encontraba con vida cuando cae al agua y muere precisamente por el proceso de sumersión. Claro. Bueno, doctor Torre, como siempre, realmente muy preciso. Gracias por la información, gracias por ayudarnos a entender lo que debemos saber sobre estas circunstancias, ¿no? Gracias a ustedes por su atención. Gracias, doctor. Estamos ahora en comunicación con el colega Federico Olavarría, que estuvo en el lugar donde fue hallado este cuerpo. Federico, buenas noches. Gato, buenas noches, un placer hablar con vos. Bueno, comentanos, por favor, a ver cómo fue la escena, el lugar, quiénes estaban. Bueno, vamos a contar el cuento del día, o la historia del día, para ser más precisos. Arrancó desde muy temprano, la información me nos llegó a la redacción de Red 43, tenía que ver con que el juez Geral iba a llevar adelante un procedimiento, un allanamiento, nuevamente en la zona del Puló. Novedad que no podíamos confirmar, pero que imaginábamos que podía realizarse, ya que se especulaba en los últimos días que este tipo de accionarios iban a empezar a aparecer de parte de quien está a cargo de la causa por desaparición forzada de Santiago Maldonado. Lo cierto es que inmediatamente a mediadas, desde horas de la tarde, cerca de las 16, el dato que llegó fue que se había encontrado un cuerpo. Ya confirmado ese dato de parte de la Fiscalía Federal de Esquel, fue encontrado un cuerpo y fue encontrado 300 metros río arriba de donde fue el epicentro de aquel operativo realizado el 1 de agosto. Recordemos que el juez Otranto había realizado 2 o 3 allanamientos en la zona del río, rastrillajes, pero habían sido desde el epicentro río abajo, por lo que determina la corriente, yendo hacia el océano Atlántico, de la cordillera hacia Rawson, para ser más preciso geográficamente, pero que nunca se había realizado el rastrillaje hacia la izquierda, si tenemos una visión desde la ruta 40 y el ingreso del Apuló, de lo que sucedía y donde fue encontrado hoy un cuerpo que sacaron del agua hace algunos minutos y que es trasladado a Esquel para realizar los peritajes correspondientes con personal antropológico forense que llegó en un avión de prefectura naval 19 horas de la tarde del aeropuerto de Esquel.
¿El cuerpo ya fue retirado del agua? Hace algunos minutos, según nos confirmaron. ¿Y está en el lugar o ya ha sido trasladado? Comienza a ser trasladado, hay un hermetismo porque hay muchísima seguridad en la ruta con respecto a esto y tiene que llegar hacia Esquel. Algunos habían dicho que este tipo de peritaje se podía llegar a realizar en Bariloche. La información que tenemos nosotros es que se realizaría en Esquel con los profesionales que llegaron a las 19 horas en un avión. ¿Y que los familiares de Santiago estaban en el lugar? Está Santiago, Sergio Maldonado está aquí en Esquel, nuestros familiares se encuentran en 25 de mayo, en su pueblo. Sí, no, pero digo, Sergio estuvo en el lugar ahí donde... No podemos ingresar nosotros al pulón gato para saber quién está adentro. Ajá. Cuando llegamos, fuimos de los primeros que llegamos, ya se encontraba una camioneta de prefectura, se encontraba personal de la Policía Federal, también miembro de la Prefectura Naval, y posteriormente después llegó el juez Geral, después llegaron algunos otros miembros, y después nosotros fuimos hacia el aeropuerto para recibir a Bruch y también a los antropólogos forenses que llegaron para esta situación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Trato, un abrazo. Gracias, Federico. Federico Olavarría, un colega que estuvo en el lugar, ¿no? ¿Qué otros elementos hay que tener en cuenta, Ariel, para completar el cuadro que cierre, ¿no? Bueno, lo que hay que tener presente es que el juez Geral, ya que empezó a realizar procedimientos que no hizo el juez Otranto, todavía le quedan algunas medidas a tomar vinculadas Cruces de llamados. con los cruces de llamados, por un lado. Es fundamental el cruce de llamadas de Nochetti. Hay que recordar en ese caso que cuando se hace cruce de llamadas, que permanentemente se repite, no se sabe cuál fue la conversación. Se sabe quién llama a quién, se sabe dónde estaba cada uno en cada celda, y lo que sí se puede rescatar son los mensajes de texto. No, si se usó, por ejemplo, mensajería como WhatsApp, no se puede saber. Entonces, normalmente se utiliza la mensajería WhatsApp, salvo que se secuestre el celular antes de que el titular del celular haya borrado la llamada. Es decir, tiene valor relativo. Por eso cuando se hace geolocalización no se utilizan los celulares, se utilizan las antenas y las bases de datos de las empresas de telefonía celular. Hay un informe pericial, que es el que yo le acerqué a la fiscal, que le acerqué también al juez Otranto y que no lo quisieron recibir, donde se indica cómo obtener los datos de la antena, cuál es la antena en cuestión que detectó esa llamada y cómo se pueden obtener los datos de los celulares que estaban alrededor del celular de Maldonado. Es decir, vuelvo a repetir, los celulares de los responsables de su desaparición, porque son los que tenían ese celular y que estaban a metros de distancia del celular de Maldonado. Gato, la fiscal Ávila, agrego otro dato de último momento, la fiscal Silvia Ávila habló con Guido Braslaski, periodista de Clarín, y dijo que el cuerpo no ha sido tocado todavía, que está en el lugar el equipo argentino de antropología forense que llegó a las 20 a Bariloche y recién, como dijimos hace media hora más o menos, llegó a la zona del hallazgo y que fue quien encabezó Somigliana, quien encabeza el equipo de antropología forense, quien sugirió la idea de usar estos perros que llevaron al hallazgo. El cuerpo pudo haber emergido luego de varios días, dijo la fiscal, estoy citando textualmente, y se encuentra en un lugar donde estaba prácticamente visible, lo cual también tiene que ver con lo que nos decía el doctor Torres recién de los movimientos generados por el cambio de clima, ¿no? Totalmente. Yo agrego que mañana... En el marco de la justicia, ¿no? Es fundamental todo lo que se pueda preservar por estas horas. Pero acá, José, es fundamental que ustedes también como querellantes en la denuncia por encubrimiento se profundice la investigación, ¿no? Hay muchos cabos sueltos. Que sin la resistencia del movimiento de derechos humanos, el movimiento popular, Otranto seguiría siendo el juez. Que el día que se discutía si Otranto seguía o no, el gobierno se pronunció abiertamente por la continuidad de Otranto. Digo que todo lo hemos conquistado con este esfuerzo por la verdad y creo que va a ser muy larga la lucha, porque el discernimiento de cada uno de estos detalles técnicos
no va a ser en un debate académico en la Universidad de La Plata, sino va a ser en un campo de batalla donde Bullrich va a seguir ensuciando la cancha, donde sus operadores de inteligencia van a seguir plantando pistas falsas, van a seguir mintiendo. El 22 de agosto dije, no se atrevan a tirar un cuerpo. Bueno, yo le diría hoy les a quiero Bullrich, decir algo. no por se estas atrevan horas- A ver. a pretender que los mapuches fueron. Bueno, Digo, están planteando ya esa hipótesis desde los medios cercanos al gobierno esta noche. entonces, Que la RAM, que los mapuches plantaron el cuerpo. Por favor, dejen de seguir diciendo falsedades, dejen de seguir atacando a la familia de Santiago Maldonado. No sean tan crueles. ¿Cómo pueden ser tan crueles como lo han sido en estos 78 días? Dejen de ser crueles, por favor. ¿No les bastó con las mentiras que han planteado durante estos 78 días para seguir planteando dudas en esta noche, realmente? No, y bien recordaba Berco que el equipo antropológico forense en realidad es una creación de abuelas, del movimiento de derechos humanos, y que esta alianza entre la lucha por la verdad y la ciencia es la que nos ha permitido resolver muchos casos, pero esa alianza sigue siendo imprescindible. Claro. Yo no tengo, obviamente, nada más que agradecimiento con el equipo antropológico, con los jueces que no son subordinados, pero sí quiero recordar que nunca pudimos avanzar un paso si el movimiento popular no se plantó, no dijo, militemos la verdad. Y yo creo que esta batalla Pese al es miedo ahora. que han tratado de meter desde el gobierno en todo Sí, momento. y ¿no? cuando dicen que Santiago estaba en Chile, están diciendo que somos todos unos mentirosos, y que si mentimos ahora, mentimos antes, y por eso quieren ir por los juicios. No es nada casual lo que estamos jugando, y siempre pensé que esta es la batalla decisiva de la democracia en Argentina. No es solo un problema que de por sí sería, bueno, terrible de la suerte de un compañero, sino que estamos jugando muchísimo. El gobierno va por todos los espacios democráticos y anteayer Macri se da el lujo de decir quiénes son culpables, quiénes no. Él es juez, él condena. Bueno, todo eso está en juego y yo creo que podemos revertir el complot de la mentira contra Santiago, podemos defender los juicios y podemos defender los espacios democráticos en Argentina. Bien, este es un programa que obviamente con la producción hemos dado vuelta, teníamos previsto, como venimos haciendo, de cara a las elecciones del próximo domingo, debates, pero bueno, obviamente que esta información tan precisa que como programa, como medios hemos sido los únicos que hemos mantenido en la agenda periodística durante estos 78 días, nuestra preocupación sigue siendo eso. Está Daniel Arroyo, está Nicolás del Caño, que estaban convocados para un debate, pero bueno, quiero también conocer ustedes que han vivido este tema, que se han interiorizado, principalmente Daniel Arroyo y del Caño, porque también hay que decir esto, yo lo quiero decir esta noche, estamos esperando confirmación. La dirigencia política de la Argentina ha sido también muy mezquina con este tema. No se han involucrado con este tema. Pocos dirigentes políticos se han involucrado con este tema. Y esto hay que decirlo también, ¿eh? Hay que decirlo. Las cosas hay que empezar a precisarlas con claridad en este país. Yo no sé si tenían miedo, qué pasó, pero la dirigencia política no ha estado a la altura de las circunstancias. Pocos, muy pocos, fueron los que llevaron también el estandarte, como bien decía José, la familia, los movimientos de defensores de los derechos humanos, pero la dirigencia política, la verdad, ha dejado mucho que desear. Ni hay que hablar del presidente, Gato, que Bueno. solamente mencionó el tema en un ascensor, ¿no? Exactamente. El gobierno, ya lo hemos dicho más de una oportunidad acá. No, yo coincido con todo lo que has planteado y lo que ha planteado José. Creo que hay que ser prudentes. Ahora, si resulta ser el cuerpo de Santiago Maldonado, está claro que como mínimo la ministra de Seguridad debería renunciar, o por encubrimiento o por impericia, como mínimo debería ser. Negaron hasta hace una semana, Daniel, de que Santiago estaba presente No, pero digo, ahí. lo de que estaba en Chile es casi incalificable directamente. Digo, no hay calificación posible. El gobierno ha cometido por lo menos todos los errores, no ha ido a ver a la familia. La ministra de Seguridad dijo, yo banco a la Gendarmería, nunca buscó la verdad, sino que bancó a la Gendarmería. Digo, entiendo que son horas para ser muy prudentes. Ahora, si efectivamente es el cuerpo de Santiago, la ministra de Seguridad no debería seguir en su lugar. Nicolás. Sí, yo creo que, bueno, siendo prudente con la información, si se confirmara que fuese Santiago Maldonado, me parece que todo lo que vivimos del encubrimiento, lo que vos señalabas recién, Gustavo, con respecto a la complicidad mediática
que dejó correr, que incentivó permanentemente todas las mentiras que tuvimos que contrarrestar desde los organismos de derechos humanos, de los que estuvimos todo el tiempo acompañando a la familia y reclamando junto a los organismos de derechos humanos por la aparición de Santiago y también en contra del encubrimiento, ¿no? Y creo que ustedes mostraron en el programa el operativo que se había realizado el 18 de septiembre, Sí. Que ahora aparezca un cuerpo, bueno, hay que ser cautos y hay que ver cuál es la información concreta, porque es llamativo, como también esta orden que vos señalabas anteriormente, para que no se den francos en la fuerza de seguridad, que esté en una alerta máxima. La verdad que llama mucho la atención. Eso, nosotros, no sé, temen... se hacen grado de conmoción interna. Temen algún tipo de movilización popular, me parece que en ese sentido coincido con lo que señalaba recién, el tema de la movilización popular ha sido clave y lo va a seguir siendo porque esto, a ver, no hay que creer nada de lo que venga de parte del gobierno. El gobierno ha sido, ya lo último fue lo de Carrió, ¿no? En el debate que ustedes lo mostraron, que fue verdaderamente bochornoso, pero eso era parte del encubrimiento que venía haciendo el gobierno, diciendo hay múltiples hipótesis, 20% de esto, 10% de aquello, permanentemente eso, para encubrir a la gendarmería. Lo que dijo Carrió el jueves de la semana pasada, que redobló la apuesta el domingo, diciendo que ya tenía información y que le iban a tener que pedir perdón. Lo decía José recién, es lo que lo que Barberi les dijo a ustedes el 22 de agosto. No, pero eso... No, y otra cosa más, es una locura. El 22 de agosto Barberi le dijo a José, Maldonado es un subversivo y está en Chile. Bueno, pero esas son las cosas que nosotros no podemos dejar pasar, claramente. Y es director de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad. Entre los que tienen... Sí, es la persona, perdón, José, es la persona que entrevistó a los gendarmes y cuando entrevistó a los gendarmes le dijeron, nosotros vimos una persona que estaba en el río y entonces, qué sé yo, estaba ahí. Y no le pregunte qué hicieron con esa persona. Dice, bueno, terminó la entrevista. No, pero además el gobierno está creando un clima de época de avance de las fuerzas de seguridad, es como muy evidente. Y lo de Nochetti, que nadie haya consultado, que nadie le haya pedido el teléfono, todo. Y además que Nochetti, muy alocado. Nochetti fue quien avisó a la gendarmería. Sí, también que iban a peritar las camionetas. 3 veces. Eso está claro. 3 veces. Nochetti hace una reunión el 31 de julio en Bariloche con todas las fuerzas federales y con la presencia del ministro de Gobierno de la provincia de Chubut, Pablo Durán, donde hablan de la conflictividad de la RAM, la resistencia central mapuche. Y una idea de avanzar. Y la disposición de actuar para probar el delito en flagrancia. Pero una cosa, Daniel... ¿qué va a hacer el Frente Renovador con Patricia Bullrich? Claramente, pedir la renuncia. ¿Va a pedir oficialmente la renuncia? Lo que estoy diciendo yo es la posición del Frente Renovador. Nosotros vamos a pedir la renuncia de Patricia Bullrich. Si se confirma que efectivamente es Santiago Maldonado, vamos a pedir la renuncia de Patricia Bullrich. Bueno, Gato, hay otro dato que quiero agregarte y no digo todo completo en honor al colega que me lo cuenta para no incendiarlo. Hay un miembro del Gabinete Nacional que off the record le está diciendo a varios colegas, ya se lo ha dicho a varios colegas, por eso no digo la identidad del miembro del Gabinete Nacional, que está diciendo que al cuerpo que se halló hoy lo plantaron los mapuches. Es una vergüenza, bueno, realmente. Es algo que te digo así, sin adjetivar, de vuelta. Hay un miembro del Gabinete Nacional que está diciéndole a colegas off the record que el cuerpo hallado hoy fue plantado por los mapuches. Es una vergüenza. De mentiras absurdas. Bullrich dijo, y Peña lo rescató en su informe al Congreso, que Nochetti estaba de casualidad en el momento del operativo. De paso, que pasó a saludar. De paso, recuerdan que llegó, estaba... Digo, hay cuestiones que no se pueden seguir conviviendo con semejante... No, pero hasta la nivel de semana mentira. pasada Patricia Bullrich dijo oficialmente que no se podía comprobar que Santiago Maldonado haya estado allí. Sí. Lo dijo públicamente. Esto es lo que sucede. Ahora a las víctimas,
¿no? Santiago Maldonado, la comunidad mapuche, se los transforma en los victimarios. Claro, bueno, todo el tiempo se buscó eso. Eso me parece... Todo el tiempo. Todo lo que hemos visto durante todos estos El días juez Otranto hizo un procedimiento con más de 300 efectivos porque los medios le exigían que vaya a lo que ellos denominaban el territorio sagrado y no encontraron nada. Te aporto el dato del off the record de este miembro del Gabinete Nacional porque es un indicio o la punta de la guerra comunicacional que se viene. De hecho, Carrió, que está hablando en este momento en otro medio, lo que está sacando lustre es de que lo encontró el Estado al cuerpo. O sea, Carrió, después de haber dicho lo que dijo. ¿Cómo no lo encontró durante 78 días el Estado? Hicieron 2 rastrillajes en el río y no lo encontraron. 3 rastrillajes no lo encontraron. Además ella misma... y ella misma dijo cómo. Sí. Ella misma dijo que estaba en Chile. Y no lo dijo. 20% y lo reiteró el domingo. Y no trabaja en una peluquería, es diputada de la Nación, ¿no? A ver, Daniel, perdón, José, Daniel. No, lo que digo, me parece que el gobierno está exagerando con esto de la posverdad, diciendo cualquier cosa y tratando de ensuciar. Sobre todo, no tomó en cuenta ni a la víctima ni a su familia. Acá creo que tenemos que ser claros y más allá de lo político, tiene una responsabilidad la ministra de Seguridad recontra evidente. Esto debería ser política de Estado. Si efectivamente es el cuerpo de Santiago Maldonado, como mínimo hubo impericia de mínima en el caso. Pero aparte, si es el cuerpo de Santiago Maldonado, hubo encubrimiento, Daniel. No impericia. Hubo impericia en la búsqueda, pero hubo encubrimiento. Y no extraña que acá, ahora, así como sostuvieron la hipótesis del puestero, y tantas otras, que ahora hagan toda una campaña contra la comunidad a lo que Berco dice, rápidamente, hay que decir, la hipótesis oficial planteada por la ministra de Seguridad el 16 de agosto en el Senado de la Nación, sacó el papelito y dijo: hay un hecho de violencia, el puestero, que rápidamente los medios oficialistas compraron como la hipótesis oficial. Tiempo? Hasta último, siempre y previamente había un pibe de Entre Ríos que después vino hacía una obra de títere. Después, Daniel, vino lo que acá empezamos a desenmascarar, que compraron los medios y que ratificaban esa noche, mientras acá decíamos nosotros, no es, ni siquiera mostramos el video, en otros canales mostraban, que había pasado con un camionero, que había estado comprando en un kiosco. Después inventaron lo de que en un barrio de Gualeguaychú todos eran Santiago Maldonado. Las rastas que fueron al allanamiento a una peluquería. Después fueron el allanamiento de la peluquería. Había estado en un monasterio de Mendoza, que el cura lo había atendido, que había estado en mal estado. Después pasó rápidamente a la estación de ómnibus de Tartagal. Después fue Osorno, en Chile, lo habían visto en Chile. Después fue, no nos olvidemos también esto, el cuerpo que habían hallado en Chile, que ahí tuvo que intervenir no solamente el Estado chileno desmintiendo, sino Interpol, delegación chilena, desmintiendo la información que se brindaba desde acá, desde la Argentina. Y Chile dijo: no nos ensucian a nosotros, no nos comprometan, es problema de ustedes. Después vino lo más cercano, lo que dice Mariano. El juez Otranto todavía estaba... Allanó una peluquería porque la peluquera dijo, o el peluquero, acá le corté rastas, Santiago Maldonado se las corté acá. Eso fue lo que plantearon como hipótesis oficial, sostenida por los medios. Por eso hablaba al inicio de la crueldad que han tenido con Santiago Maldonado y con la familia de Santiago Maldonado. Asuman las mentiras y asuman las falsedades de esto, porque ha sido realmente bochornoso. Es indudable que van a ir, como informaba Berco, por el lado de la comunidad mapuche, porque la comunidad mapuche es un problema para el Estado. Y es un problema para los terratenientes y la oligarquía de todo el corredor de la Ruta 40. Esa es la voz más débil. Esa es la voz más débil. Pero además, Juan, una cosa, permitime. ¿Qué logística tiene la comunidad mapuche frente a un Estado que lo denunció el otro día conmigo en Radio 10, Ariel García? Los están persiguiendo a ellos. Hicieron inteligencia sobre la familia. En el Bolsón y en Esquel hay inteligencia realizada. Entonces, ¿qué pueden hacer la comunidad mapuche? Sí, el gobierno un pequeño detalle. José, un pequeño detalle. Perdón. Ya te dejo hablar. Es evidente que van a ir por la comunidad mapuche porque cuestionan la propiedad privada,
porque dice que es un territorio ancestral y porque sobre todo pone en cuestión a Benetton y pone en cuestión a Lewis. Claro. Y esa zona es una zona de minerales, es una zona donde este gobierno lo que quiere hacer es un mega negocio con los minerales y pasar los minerales por Chile, y por eso necesitan También, Juan, que los muchas veces mapuches nos hemos se preguntado vayan acá. de ese lugar. También uno puede suponer, en estas hipótesis que estaba comentando Berco, que están dejando trascender del gobierno, ¿por qué no allanaron las tierras de Benetton, donde el juez Otranto se estableció, donde había un puesto de la gendarmería? Bueno, No, y todo esto comenzó justamente para defender esos intereses. Y además, no solo Benetton, sino también hubo allanamientos y hay una persecución en la zona de Vaca Muerta, las comunidades mapuches. Y ahí también hay un gran negocio en Neuquén también. que tiene que ver con Vaca Muerta. Entonces me parece que el gobierno, desde el primer momento, todo este operativo se realizó para defender los intereses de Benetton. Sobre esta hipótesis que es altamente probable que responsabilicen a la comunidad mapuche de haber plantado el cuerpo, suponiendo que sea el cuerpo de Santiago Maldonado, hay que pedirle al juez que revise el tiempo en que, desde que descubren el cuerpo hasta que él llega efectivamente y hasta que llegan los peritos de parte que él permitió que se hagan presentes, porque que no nos extrañe que planten una prueba que asocie ese cuerpo con la comunidad mapuche. Por ejemplo, cualquier elemento que se plante, que esté vinculado, vestimenta, cualquier dato, digamos, cualquier resto de ropa o de lo que sea que se asocie a eso. Es decir, a mí me preocupa mucho ese lapso en que están la Fuerza de Seguridad haciendo rastrillaje sin la presencia del juez. ¿Y cuánto tiempo es ese lapso? Horas. No sé si vos, Juan, tenés más o menos el tiempo hasta que llega Gerald. Hasta que aparece. Hasta que aparece el juez. Y los peritos de parte. Hay una ventana de tiempo hasta que aparece el juez. Mínimo un viaje de hora y 20 mínimo, hora y cuarto desde Esquel hacia el kilómetro 1848 de la LOF en Resistencia Cusamen. Lo que sucede también es que, bueno, es evidente la intención de este gobierno con sus instigadores, porque no nos olvidemos del rol de la sociedad rural de Esquel, del rol de con las confederaciones rurales argentinas, tanto de Esquel como de toda la zona de referencia, que son los que antes hablaban de que el pueblo mapuche y la LOF en particular, puntualmente la LOF en Resistencia Cusamen, cuyo líder, el lonco Facundo Jones Walla, está preso desde fines de junio con pedido de extradición de Chile, y que si esto, digamos, se acrecienta la persecución contra la comunidad mapuche en toda esa región, el conflicto social va a crecer indudablemente. Juan, permíteme, yo veo un consenso general en todos los partidos hegemónicos de la Argentina en el consenso de las commodities, tanto en cuanto a la megaminería, a cielo abierto, como el petróleo, como el negocio sojero. Todos han avanzado en los últimos 20 años a gobernar a quien gobernara frente a esta clase de territorios. Sí, pero la desaparición forzada... Está bien, no, por supuesto. Yo soy periodista y no vengo acá como dirigente político. Pero yo, si tengo que decir algo, digo, Santiago Maldonado desaparece en menos de 2 años de gobierno de Mauricio Macri. Y Mauricio Macri jamás llamó a la familia Maldonado. Te hablaba del otro. No, está bien. Del negocio, de la oligarquía, de todo eso. A mí me parece, digo, por lo que señalaba anteriormente, que, por supuesto, de confirmarse lo de Patricia Bullrich, que tiene que renunciar Patricia Bullrich, ya se pidió en la Plaza de Mayo, ya los planteó la familia, lo plantearon los organismos de derechos humanos. Me parece que siga en su cargo, lo mismo que Nocetti, tiene que ver con que el gobierno ha sostenido la política de encubrimiento permanentemente. Coincido. Está ahora en una nueva fase de esta misma política de encubrimiento. Están en una situación difícil. Pero sería una fase alocada. Si efectivamente lo que va a hacer es echar la culpa a los mapuches, es una fase ya más alocada. Que tenemos yo reivindico lo que dijimos el 22 de agosto, cuando dijimos, dejen de mentir, porque de la mentira solo pueden salir con más mentira, y ahora, de vuelta, o asumen lo que hicieron durante todo este tiempo, si el cuerpo es de Santiago, o van a volver a mentir, porque cuando termine todo esto, cuando se resuelva qué pasó con Santiago, Benetton seguirá con el 1.000.000 de hectáreas, los compañeros mapuches con 1.000 hectáreas, y lo que está en juego es si somos una nación argentina que considera al pueblo mapuche como hermanos, o nos vamos a sumar a la campaña de tratarlos como, te digo así una cosa, en 1876 el secretario de Roca
escribió: hay que matar a todos los tehuelches, que como se llamaban los mapuches, porque no respetan la propiedad privada. Tinta, letra sobre letra. Por eso los quería matar, por eso la campaña del desierto. Y eso es lo que Comparemos acá los apellidos, dicen, que José. estos pueblos La comparación tienen de los una apellidos. noción de la tierra distinta a la del blanco y no admiten este monopolio atroz que traen los europeos. No, es importante entonces reiterar, Daniel, la postura de una Nosotros, país, ¿no? claramente Una país vamos a pedir asuma. la renuncia Que van de a la pedir la ministra. renuncia de Patricia Bullrich. Si se confirma comprueba. que es el cuerpo de Santiago Maldonado, vamos a pedir la renuncia. Bueno, y ustedes seguramente también. Nosotros ya lo pedimos hace tiempo. Muchas gracias, se les agradezco sobre Gracias. todo por la prudencia como siempre. Gracias José, gracias Juan por toda la información. A ustedes, Perco, muy hasta amable. mañana Mariano, hasta mañana que está buscando información. Vamos a hacer una pausa y vamos al encuentro de Paulo Cablan con información de último momento.